Buenas. Comenzaremos con la clase número 7 del libro de Hebreos. La escena del capítulo 7 es: Sumo sacerdote Jesucristo que sigue la orden sacerdotal de Melquisedec. Punto 1. Acerca de Melquisedec. Versículo 1 al 3. Segundo, cambio en el cargo de sacerdocio. Versículo 4 al 13. Tercero, Jesús se convierte en sumo sacerdote. Versículo 14 al 25. Cuarto, este sumo sacerdote es digno para nosotros. Versículo 26 al 28. Aquí en el capítulo 7 aparece la gloria del cargo sacerdotal de Cristo. Más que un sacerdote judío, muestra su excelencia. Pero ante la presentación de la superioridad de Cristo con respecto a Aarón, surgen problemas con esta orden. Aarón pertenece a la tribu de Leví, pero dice que Jesús sigue la orden de Melquisedec. Cristo, si dice que es único sumo sacerdote, no está armonizando con la ley. Se ve como que estuviera fuera de la ley. Por lo tanto, en el capítulo 7 trata de resolver este difícil conflicto. En capítulo 6, versículo 19 al 20, nuestro sumo sacerdote Jesús entró al lugar santísimo. Allí está rogando por nosotros. Entonces, el significado de que sigue la orden de Melquisedec, primero, es para mostrar que no pertenece a Melquisedec, sino que hay una similitud. Segundo, la orden de Aarón representa la excepción que Dios realizó. Tercero, significa que los ritos y estatutos que Moisés menciona, Dios los ha anulado. Por eso, si vemos aquí en el versículo 1, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En la parte posterior del versículo 3, dice: pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Que sea semejanza significa que es similar. No es que Jesús pertenece a Melquisedec, sino que Melquisedec y Cristo son similares. Examinemos acerca de esta semejanza. Melquisedec
Primeramente, es rey de Salem. Salem significa paz. Habla con respecto a Jerusalén. Jerusalén se convirtió en el lugar para realizar Jerusalén se convirtió en el lugar para realizar el servicio del sacerdocio de Cristo. Mateo 2:2, Lucas 23, versículo 3, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, versículo 17, capítulo 17, versículo 14, y después en segundo lugar, llamó sacerdote. Melquisedec se desconoce si es un ángel, un hombre espiritual, nación y relación familiar. Si vemos en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, fue una época llena de idolatría e inmoralidad. Es la generación que vivieron los de Sodoma y Gomorra. Dios preparó los elementos para manifestar su gloria. Aquí dice que Salem representa a Jerusalén. Salmos capítulo 76, versículo 2. Entonces Jerusalén tuvo rey antes de David. Antes de llamar a Aarón ya hubo sacerdote. Tercero, con respecto a Melquisedec, fue aquel que bendijo a Abraham. Dice en el versículo 1, al final. Deuteronomio capítulo 21, versículo 5. Es la escena en la cual Melquisedec bendice a Abraham. Abraham, que es padre de la fe. Esto es, todos los fieles descendientes de Abraham son bendecidos por medio de Jesucristo. Melquisedec ejerce el cargo de sacerdote. Lo que él bendijo fue un acto sacerdotal. Luego Abraham entregó la 10ª parte. Esto muestra que reconoce al Melquisedec como sacerdote. Después, en cuarto, Melquisedec llamó a Melquisedec rey de justicia. Isaías capítulo 32, versículo 17. Quinto, llama rey de paz. Versículo 2. Juan capítulo 16, versículo 33. Sexto lugar, aquel que recibió la ofrenda. Recibió la ofrenda entregada por Abraham. Pero Melquisedec es un hombre. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Séptimo lugar, no es un sacerdote que siguió el linaje sanguíneo. En el versículo 3,
Dice, no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin. Aquí que diga, no tiene padre ni madre, no está refiriéndose al hombre, sino como sacerdote. En la Biblia no se menciona acerca de los padres de Melquisedec. Que no se hable de eso significa que Melquisedec es una parte del modelo, de una copia. Nuestro Señor Jesús también. Si lo vemos humanamente, no tiene padre. Y si lo vemos divinamente, no tiene madre. Y en Número, capítulo 3, versículo 10, nombran sacerdote a personas entre los levitas. En Número, capítulo 8, versículo 24, comienzan a los 25 años. Y después en Número, capítulo 4, versículo 3, comienzan a los 30 años a tomar cargo en la administración del lugar santo. Y en libro de Número, capítulo 8, versículo 25, termina a los 50 años. Sin embargo, Melquisedec no es aplicable aquí. Si lo vemos desde ese punto de vista, no tiene ese fin. No tiene día de comienzo ni fin. Significa que Melquisedec no terminó a los 50 años. Tampoco aparece sucesores ni delegados. Esto no significa que Melquisedec no se haya muerto, sino que está mostrando su semejanza con Jesús. Por eso, en octavo lugar, no recibió ninguna limitación de las varias condiciones de los levitas. Que no tiene genealogía ni comienzo, dice que tampoco tiene fin su vida. En esto está incluido la eternidad del cargo del sacerdocio. Melquisedec no recibió este cargo de sacerdote de ninguna otra persona. Tampoco se lo delegó a otro. Ni perteneció a la orden sacerdotal de los levitas. Dice, permanece como sacerdote para siempre. Si vemos esto, Melquisedec merece ser el modelo de Jesús. Nuestro Jesús permanece como sacerdote en la diestra de Dios para siempre. Y para manifestar el eterno modelo del sacerdote, no siguió el linaje limitado de Aarón, sino Jesús siguió la orden de Melquisedec. Si vemos en el versículo 4, consideren la grandeza de ese hombre. Aquí ese hombre se refiere a Melquisedec. Examinemos varios puntos de la grandeza de ese hombre. Primero, Abraham le entregó el diezmo.
podemos saber que hubo sumisión en el haber entregado el diezmo. Abraham es ascendente del pueblo judío. Espiritualmente es el padre de todos los que creen. Romanos capítulo 4. Si observamos aquí que este honrado Abraham entregó diezmo a Melquisedec, este hombre debe ser alguien más grande. Si vemos en Juan capítulo 8, versículo 33 al 53, los judíos exaltaron a Abraham. Los judíos pensaron muy de alta estima a Aarón y sus descendientes. Pero a través de que su antecesor Abraham haya reverenciado, muestra cómo Abraham se ha rebajado, se ha humillado. Abraham, como nuestro antecesor de la fe, es símbolo de la fe. Y si Abraham entregó el diezmo a Melquisedec, y Melquisedec es modelo de Cristo, de igual manera nosotros los fieles, entregar el diezmo a Cristo es lo más justo. En Número, capítulo 18, versículo 21 al 24, vemos que entre los hijos de Leví, los que habían recibido el cargo de sacerdote, recibieron el diezmo. En esa instancia se dice que los levitas eran descendientes de Abraham. Dice en el versículo 5. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, por ley, el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Los levitas recibieron el cargo de sacerdocio. Recibieron el diezmo según la ley. Pero Melquisedec fue rey y perteneció a una línea más superior. Cuando pensamos en esto, Cristo, por su divinidad, recibe el diezmo por sí mismo y tiene todo el poder para bendecir. El segundo motivo de que Melquisedec es más superior es que bendijo a Abraham. Viendo esto podemos darnos cuenta de que es más grande que Abraham. Aquí se menciona en el versículo 6. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Amén. En el versículo 7 dice, es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el versículo 8, en el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué significa de quien se da testimonio de que vive? Significa que no tiene ni comienzo ni fin,
que tampoco tiene límite de tiempo. No significa que no murió, sino que es un modelo de forma simbólica de Cristo. Esto fue para simbolizar al eterno Cristo. Los hijos de Aarón tenían límite de tiempo. Si se morían, los sucedían. Pero Melquisedec, durante todo el tiempo que estaba en relación con él, sin ser conquistada por la muerte, continuó con el cargo. Por lo tanto, aquí Melquisedec lo consideran como el quien da testimonio de que vive. En el versículo 9, dice, hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham. Significa que la orden de Melquisedec iba adelante. Después aparece la orden que pertenece a Aarón. Podría pensar, pero no significa que la línea de Melquisedec se haya anulado. Si vemos en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, en cuanto al principio representativo, en Adán todos los hombres murieron. Y en el segundo Adán nos salvamos. Abraham es el representante de todos los descendientes. Por eso la promesa hecha con Abraham Dios trata con su descendiente con la promesa pactada. Por tanto, los diezmos que Leví recibió puede decir que lo hizo por medio de Abraham. En el versículo 10, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tercer motivo de por qué Melquisedec es superior, que los descendientes vienen por medio de Abraham. Porque Abraham entregara el diezmo, también los descendientes debían hacer. Leví pertenece a Abraham no solamente por línea sanguínea, sino en relación representativa. Nosotros los fieles hijos de Dios también permanecemos en Cristo. Esto es lo que muestra. Cuando Jesús muere, yo también muero. Cuando Jesús resucita, yo también resucito. Cuando Jesús asciende, yo también lo he hecho. En el versículo 11, dice, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, alcanzar la perfección se refiere a la finalización de una obra. Doctrinalmente, entre Dios y el hombre se satisface
y logra una relación definitiva. El papel del sacerdote es ir delante de Dios en representación al pueblo y entregar la ofrenda en su lugar. Una de las partes importantes de la obra del sacerdote es la de redimir el pecado. Eso es lo más importante. Pero en Hebreo capítulo 10, versículo 4, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Esto significa que no puede llegar al perfeccionamiento. Alcanzar la perfección hemos dicho que es lograr una relación definitiva y satisfactoria entre Dios y el hombre. Entonces, ¿por qué dispuso al sacerdote Leví si no puede alcanzar la perfección? Ese motivo es para revelar las demandas santas de Dios y las exigencias de justicia de Dios. Ahora comparemos la perfección que Cristo logró con la ley. Primero, Cristo alcanzó la perfecta justicia, pero la ley no pudo alcanzarlo. Segundo, Cristo alcanzó la paz. La ley no pudo traer la paz. Tercero, la perfección de Cristo es la luz. Juan capítulo 1 versículo 18. La ley solo es una sombra. Hebreo capítulo 10 versículo 1. Cuarto, Cristo se acerca a Dios. Pero la ley está prohibido hasta acercarse al monte Sinaí. Quinto, la perfección de Cristo muestra el estado del futuro, la victoria de la resurrección, pero la ley esclaviza. Hebreo capítulo 2 versículo 15. Sexto, es un gozo eterno. Romanos 14, 17. La ley es un gozo momentáneo. Levítico capítulo 23, versículo 39 al 41. Séptimo, se gloría en el Señor. Desecha la gloria humana, pero la ley se alardea de sí mismo. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, si a través del cargo de sacerdote se mantuviera la perfecta relación con Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Aquí de que siguiera el orden de Melquisedec, podemos observar que Dios cambió el orden de Aarón. ¿Por qué lo habrá cambiado? En el versículo 12 dice, porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. Esa razón, primero,
porque no era conveniente para alcanzar la perfección. Segundo, porque solamente es un rito provisional. El cargo sacerdotal levítico se abolió. A los judíos no les gustaba que cambiara la ley. Hechos capítulo 6, versículo 14, capítulo 21, versículo 28, capítulo 21, versículo 20. Que se haya cambiado significa que se abolió el ministerio de sacerdocio de levita y toda la ley ritual. Pero no se abolió las leyes morales como los 10 mandamientos. En tercer lugar, el cargo sacerdotal de Cristo es superior que la de los levitas. Que Cristo haya venido con el cargo de sacerdote anuncia la finalización del cargo sacerdotal de Aarón. El significado sacrificial de Aarón llega a su fin. Dice que también tiene que cambiarse la ley. En el versículo 13, en efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. En el versículo 14, es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá. La tribu de Judá es tribu de realeza. Respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Moisés pertenece a la tribu de Leví. Jesús procede de la tribu de Judá. Por eso, si vemos que levantaron sacerdote del linaje de un rey, llegamos a la conclusión de que no se permitió que participara del cargo sacerdotal a toda la casa de Aarón. Si vemos en el versículo 15, dice, y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote. Dijo, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote. Si dice que hay otro sacerdote semejante a Melquisedec, significa que hay similitud. No significa que pertenezca a Melquisedec. Caso de Aarón viene de la genealogía de la tribu de Leví. Jesús no pertenece a Melquisedec, sino que es semejante. Nuestro Jesús no tiene ni padre ni madre. Es Dios. ¿Cómo puede tener padres humanos? Si vemos en el versículo 16, este Jesús que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible.
sino conforme al poder de una vida indestructible, significa que, primero, hizo según la voluntad del Padre. Segundo, tuvo vida como hijo de Dios. Basado en esa vida, su vida como intermediario también es eterna. Aunque el cuerpo haya muerto, el cargo del sacerdote sigue para siempre. Por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote viviente que obra para siempre. Por eso en el versículo 17, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el versículo 18, por una parte la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. La ley anterior se refiere al Antiguo Testamento. Las varias leyes rituales del Antiguo Testamento no fueron suficientes. ¿Por qué no fueron suficientes? Porque no se puede perfeccionar con la sangre de cabra o de cordero. ¿Cómo se podría resolver la relación entre Dios y nosotros con la sangre de un animal? Además, el hombre es débil al pecado. Nosotros los hombres no tenemos fuerza para obedecer a la ley. La ley no puede resolver el problema del pecado de los hombres. La ley lo único que hace es decir que se permite o se prohíbe hacer. La ley puede hacer comprender nuestro pecado, puede señalar nuestros pecados, pero no puede anular el pecado que obstaculiza la relación entre Dios y nosotros. Por eso dijo, por una parte la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Que se haya anulado significa que ha anulado todos los ritos y sistemas. Que se haya anulado, primero, significa que se cumplió en Cristo. La ley se perfeccionó en Cristo. Segundo, el Espíritu Santo aparece como voluntad de Dios. Por eso ahora seguimos a Cristo y significa que los ritos y el sistema de la ley se anularon. Por ejemplo, tomaron a un cordero en la Pascua y derramaron su sangre. Ese cordero simboliza a Jesucristo. Por eso en el Antiguo Testamento eran salvos si creían en Jesucristo en lugar del cordero. Hoy en día no llevamos a cabo los rituales de la Pascua, pero si creemos en Jesús, recibimos la salvación. La verdad del Antiguo Testamento es igual a la verdad del Nuevo Testamento. Pero hoy en día no sacrificamos a corderos ni terneros. Todo eso se anuló. Porque son solamente modelos y porque vino la esencia de esos modelos, Jesús. Ya no necesitamos esas sombras.
Por eso el papel de la ley hace del maestro que nos guía a Cristo. Por eso aquí en el versículo 19 dice, ya que no perfeccionó nada, y por otra parte se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Una esperanza mejor que la ley es Jesucristo. En el versículo 20, y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento. En el versículo 21, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor, ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Aquí llegó a hacerlo con el juramento. Esta palabra fue dada por medio de David. Por ese juramento se hizo sacerdote. Examinemos. Primero, nuestro sumo sacerdote comenzó su cargo con el juramento de Dios. A ningún otro le había sido dispuesto esto. Segundo, por lo tanto, como se aseguró la personalidad del sumo sacerdote, la Iglesia puede acercarse a Dios con toda seguridad. Tercero, este cargo no puede cambiar ni reemplazarse. Él es el eterno sumo sacerdote. En el versículo 22, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. El significado de que garantiza, para los que no tienen poder para soportar sus obligaciones, hubo alguien que quiso soportar todas esas obligaciones. Génesis capítulo 43, versículo 8 al 9. Capítulo 44, versículo 32 al 33. Nuestro Jesús es el garante de todo su pueblo. El nuevo pacto supera al viejo pacto. Y nosotros también, como seguidores de Cristo, tenemos una gran obligación para con Dios. Lucas capítulo 12, versículo 48. Como hemos recibido una gran gracia, debemos entregar a Cristo una gran consagración y dedicación. Comparando entre Melquisedec y Cristo, primero, Melquisedec es sacerdote solamente de su orden. Melquisedec es sacerdote solamente de su orden. Terminó con su orden, pero Cristo es sacerdote para siempre. Segundo, no hay otro sacerdote que haya estado antes que Melquisedec. Cristo no viene de un linaje sanguíneo,
No tiene ninguna relación con Aarón. Tercero, no hay sacerdote que le suceda a Melquisedec. El cargo de sacerdocio de Cristo es la definitiva y eterna. Hay una verdad que nos enseña a través de estos modelos. En el versículo 22, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Con esto podemos ver que en el Antiguo Testamento también hubo algo bueno. Reprendieron al pecado, fomentaron la devoción, y el propósito de la ley era buena. ¿Por qué? Hicieron que esperaran a Cristo. En versículos 22 y 23, el número de sacerdotes en el Antiguo Testamento eran muchos. Porque ellos morían. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso tampoco fue cambiado su cargo. En el versículo 25, por eso, como nuestro Jesús es eterno sumo sacerdote, también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por nosotros. Y está rogando por nosotros siempre. El hecho de que pudiéramos salir victoriosos de en medio de tribulaciones y pruebas con fe, es porque el Señor nos está cuidando. Nuestro Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. En el versículo 25, nos convenía tener un sumo sacerdote así. ¿Por qué? Es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Nuestro Jesús es esencialmente puro en absoluto, no tiene ni una pizca de maldad, no tiene ni la menor intención de tomar venganza, porque no es impuro, no fue ensuciado por el mundo. Es como cuando la luz del sol es reflejada en un charco y no se ensucia. Nuestro Señor que está alejado, lejos del pecado, nuestro Señor que es más alto que el cielo, el sumo sacerdote Jesús ha entrado y permanece en el lugar santísimo. Este sumo sacerdote Jesús es el Señor que nos está cuidando todo el tiempo. En el versículo 27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero Cristo, él sacrificó una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Por lo tanto, no hay por qué volver a ofrecer sacrificio. En el versículo 28, de hecho, la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley
designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Jesús se hizo perfecto por medio de la resurrección en la cruz. Ahora en la diestra de Dios, como sumo sacerdote, permaneciendo para siempre, está rogando por nosotros. Ahora no hay por qué seguir al sacerdote Aarón, sino hay que seguir al eterno sumo sacerdote, Jesús. Concluimos con la clase número 7 de Hebreos.